Muy buenas noches y excelente inicio de semana. Gracias por su preferencia y acompañarnos en otra emisión de T13 Noticias. Corina, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alan? Buenas noches a ustedes en casa, un placer saludarles. Y damos inicio al detalle de la información con noticias de carácter judicial. Cuando un juez emite una sentencia, el juzgador garantiza que su decisión está apegada a derecho y que no violentó el debido proceso. Por consiguiente, su dictamen debe ser respetado. De no ser así, se vulneraría no solo la credibilidad del juez, sino además del sistema de justicia del país. Hemos preparado una nota referente al tema y con un personaje en particular. Veamos. Mire, licenciada, ¿y ahora qué sucede con el caso del señor Ríos Montt? Con el tema de la suspensión, ¿usted va a aceptar la suspensión que planteó el licenciado Gudino en su contra? Un gusto saludarles. Un beso para la prensa, se cuidan. Si usted no la conoce y la ve en televisión enviando ese cordial saludo, quizás piense que se trata de una actriz, una cantante o alguna celebridad de cualquiera de las artes. Pero no es así. Estamos hablando de la jueza Yasmín Barrios, quien preside el Tribunal A de mayor riesgo, y aunque cueste creerlo para muchos, ella ha sido la encargada de impartir justicia en varios casos considerados de alto impacto. Cualquier persona en el mundo tiene la idea de que un juez es o debe ser una persona profesional, capaz, culta y con suficiente madurez para separar su criterio personal e ideología cuando se trata de dictar una sentencia contra una persona. Mientras que un juzgador espera que la parte acusadora tenga claro el tema y cuente con las pruebas suficientes para demostrar las imputaciones que realiza, que la defensa de los sindicados de igual manera haga valer los derechos de sus patrocinados y espera que le presenten las pruebas necesarias para demostrar su inocencia. El objetivo es que después de escuchar a las partes, el juez tenga un panorama claro antes de dictar sentencia y, como cualquiera que imparte justicia, espera que su decisión sea respetada porque está seguro de la misma y que para llegar a ella respetó el debido proceso tal y como lo mandan las leyes guatemaltecas. Lo anterior no ha podido aplicarse a Yasmín Barrios, ya que en más de una ocasión ha sido cuestionada por su actuar dentro y fuera de las salas destinadas para ventilar procesos judiciales, y para muchos sectores ha sido motivo de polémica innecesaria, controversia, parcialidad y prepotencia. El juicio contra José Efraín Ríos Montt convirtió a Yasmín Barrios en un personaje mediático cuando fue tachada de ser una jueza que toma decisiones parcializadas y no es capaz de separar su ideología de su trabajo. El impacto social fue peor cuando los magistrados de la Corte de Constitucionalidad revocaron la sentencia dictada por Yasmín Barrios contra el exjefe de Estado, y el máximo órgano de justicia en Guatemala dictaminó que la jueza Yasmín Barrios no actuó apegada a derecho, violentó el debido proceso y, pese a su negativa, el caso fue trasladado a otro tribunal. Meses más tarde, la historia se repite. La misma jueza, vicios en el proceso y una Corte de Constitucionalidad que de nuevo revoca una sentencia, esta vez contra el exjefe del Comando 6, Pedro García Arredondo. Continuando con el tema, y tal y como lo refiere en la nota anterior, la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia contra Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional, considerando que la condena no fue apegada a derecho. Este lunes la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a favor del ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, que deja sin efecto la sentencia de 70 años de prisión por el delito de lesa humanidad, emitida por el Tribunal A de mayor riesgo en agosto de 2012. Sus abogados se pronunciaron asegurando que la resolución del máximo ente de justicia en el país ordena que el proceso contra su patrocinado sea basado conforme a la Ley de Reconciliación Nacional, y una sala de la Corte de Apelaciones debe de decidir si Arredondo puede ser procesado por el delito que fue sentenciado o por otro.
es que el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la juez Yasmín Barrios y sus vocales, no tenía competencia para conocer casos del conflicto armado interno si previamente no iba a una sala de la Corte de Apelaciones a determinarse si los hechos eran o no extintos de responsabilidad penal o eran o no de lesa humanidad. El abogado Moisés Galindo indica que con esta resolución se evidencia que los procesos seguidos por este tribunal en casos por el conflicto armado interno se han cometido varios vicios y deben ser anulados. Que la jurisprudencia de la CC es de obligatorio cumplimiento para todos los tribunales. En tal sentido, todos los procesos del conflicto armado interno que fueron llevados por un procedimiento que no es el preestablecido en la Ley de Reconciliación Nacional pueden ser anulados. Este es el segundo caso anulado donde la Corte de Constitucionalidad considera que el Tribunal A de mayor riesgo ha cometido vicios en los procesos penales y por ende al dictar sentencia. Como en ocasiones anteriores, la jueza que preside el tribunal, Yasmín Barrios, no se ha pronunciado respecto al tema, lo que para muchos se traduce en aceptar que sus decisiones al frente de ese tribunal no han sido apegadas a derecho. Y siempre en noticias judiciales, hoy inició la audiencia de primera declaración contra los capturados vinculados en el asesinato de 9 miembros de la Policía Nacional Civil en Salcajá, Quetzaltenango. La diligencia fue a través de una videoconferencia. Sin embargo, no se obtuvieron más detalles, ya que el caso fue declarado bajo reserva. Bajo fuertes medidas de seguridad, los 13 vinculados a la masacre policial de Salcajá, Quetzaltenango, rindieron ante el Juzgado B de mayor riesgo su primera declaración a través de videoconferencia transmitida desde la Granja Penal de Pavón. Con excepción de María Isabel Sales y Saúl Villatoro Cano, esposa y hermano del presunto narcotraficante Guayo Cano, ambos se encontraban en la sala de la Torre de Tribunales. ¿Cómo indicó que se llama su esposo? Eduardo Francisco Villatoro Cano. ¿Cuánto tiempo tiene aproximadamente de estar casada? Tengo 15 años, pero hace 3 años que ya no vivo con él. Ya no vive con él, ya. ¿Originaria de dónde es usted? De la democracia. El caso Salcajá quedó bajo reserva a petición del Ministerio Público debido a que, según el ente investigador, quedan pendientes 5 órdenes de captura y hacer público el proceso podría entorpecer las acciones al advertir sobre las tácticas de ubicación de los señalados. Se conoce además que 8 de los detenidos han sido identificados como los presuntos autores materiales del asesinato de los 8 agentes y el subinspector PNC, por lo que el MP buscará imputarles los siguientes delitos: asesinato, robo agravado, plagio o secuestro y asociación ilícita. Y el proceso penal que se sigue para esclarecer el crimen cometido el pasado jueves contra la trabajadora de la Procuraduría General de la Nación, Ingrid Gabriela Conedera Vargas, de 31 años, fue declarado bajo reserva. El objetivo es que no exista fuga de información y se puedan realizar las investigaciones correspondientes contra Ángel Antonio Canizales, capturado un día después del asesinato por su presunta vinculación en el hecho, y aún se busca a una segunda persona. La versión preliminar de los hechos refiere que Conedera Vargas fue atacada por 2 hombres a bordo de una motocicleta cuando conducía su vehículo en la zona 1 capitalina. Fue ingresada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde minutos después falleció. El atentado ocurrió frente a la mirada de su pequeña hija de tan solo 10 años.